Sobrinas, sobrinos, bienvenidos, bienvenidas a los tíos cantineros. No me lo van a creer. Hoy aquí en la cantina, la Covachita de la Reforma, tengo el honor y el privilegio de compartir la mesa, los tragos, el pan, la sal, casi lo que ustedes quieran, no todo, con mi compadre, hermano, amigo, cómplice de tantos años, el padre del análisis superior, David Páramo. Ya era hora que se me hiciera, y que me invitaran. No, hombre. A un chorro de gente han invitado y a mí no. Ya estamos, ya. Toda la cara han visto. A ti nunca te he tratado de golpear. Bueno, alguna vez, pero ya no nos acordamos. Y mi compadre es una de las personas que más quiero en la vida. Si a mí me dieran chance de escoger hermanos, él sería una de mis primeras elecciones. Exacto, gracias. Igualmente, compadre. Ahora, yo puedo Mauricio. decir que de David puedo así asegurar que el mejor compañero de viaje en la primera vez que fui a Europa, güey. Armamos santo desmadre. Ahorita contamos eso. Mal. No conocí España. Yo no. Gracias a mí conoce la mejor parte de España. Ay, caray, yo lo voy creyendo. Ya me imagino. ¿A dónde lo llevaste? Ya me imagino. No. Nada más yo idea para de entrada. Íbamos a Toledo, saliendo de Madrid a Toledo en camión y llegó un borracho. Llegamos. No, yo no. Antes, o sea, era un paseo de... Era un paseo de turístico de la mañana. Mientras yo... compraste unas cervezas. Yo me compré un juguito, de esos yogurts líquidos y una manzana. Pero yo compré la porque era desayuno y se compró 2 caguamas. No, era una de este tamaño. O sea, tú sigues con el horario mexicano, güey. Sí, güey, ya vamos a conectarla. Bueno, sobrinos, ahí para muy referente en el tema al que nos dedicamos, los tíos financieros. Tenemos coincidencias, tenemos diferencias, pero querido compadre, querido hermano, David, platícales a los sobrinos, ¿cómo empezaste y cuándo? Yo comencé en el periodismo financiero en 1987. Luis Enrique Mercado reclutó, que como dirías tú, que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo tenga en su gloria. Luis Enrique Mercado reclutó a 16 economistas de Elitam y a 16 periodistas de la Carlos Septién García. ¿Tú estabas entre ellos? Yo estaba entre ellos. Además, curiosamente... Mira qué interesante. Yo ya había hecho casting para quedarme a narrar fútbol americano. Yo siempre había pensado que lo mío iba a ser los deportes. Que ibas a hacer así como Mura, como Borroso, como de Valdés, como Antonio de Valdés. ¿Qué iba a hacer? Que serían como le dicen los 3 amigos. ¿Qué iba a hacer uno de esos? No ibas a hacer el perro Bermúdez, que estaba muy viejo el perro Bermúdez. El perro Bermúdez ya me queda grande, pero y soy más grande que Martinoli. Sí, bastante. Sí, o sea. Pero ibas para ese rumbo, ¿no? O sea, yo iba para ese rumbo, pero hacen este examen. O sea, me dice mi papá, que era el secretario de Asuntos Escolares de la Carlos Septién García. El profe Páramo. El maestro Páramo. Una institución. Dice, oye, esto está muy interesante, quieren hacer un nuevo periódico. Un nuevo periódico. El Economista. El Economista. Hasta entonces éramos 16 del ITAM, economistas y 6 periodistas. Y Luis Enrique Mercado durante un año hizo que nos dieran clases cruzadas a los que eran economistas, clases de periodismo, de redacción. ¿Y a ustedes qué hacen economía? Y me tocó que me dieran clases Agustín Cártens, Eduardo Fernández, Guillermo Ortiz. O sea, los cacas grandes de la porque economía. usó sus buenos contactos para decirles, oye, darles cursos que aprendan. Que le entiendan. Y mira, en la parte de enseñarles a escribir funcionó también, que de ahí salió Sergio Negrete. Sergio Negrete Cárdenas. Sergio Negrete Cárdenas. Econocafka, que tanto odia. Que nos cepillaron del financiero. Nos cepillaron del financiero. Es la censura, es la censura. No, eso no sucede sí, en un país. Es cierto. No es cierto. Una decisión de negocios. Está bien. También. Y así es como, y además, curiosamente, la fuente que me tocó cubrir era Banco de México. Banco de México. Mi primer día en Banco de México, eso sí, me encanta ¿Cómo contarla. estuvo? Había un señor que se llamaba el licenciado Basurto. Yo no sé si tenía nombre de pila ahora, pero era el licenciado Basurto. Sí, ya sé quién es. Llegué yo y me dice,
mucho gusto en conocerlo. Es que era la época, como eres nuevo y tenía 21 años, me tenía que acreditar. 21 años, ¿se lo imaginan de 21 años? Era el padre en análisis inferior. Era el espermatozoide de la Yo sí que era el carnalito. Pero bueno. Sí, era muy pequeño, o sea, era verdaderamente. Entonces me dijo, mire, don, aquí es muy sencillo el asunto. Era mi única fuente de información, ¿eh? Dice, cuando llega el Excelsior, le ponemos un sello de confidencial y lo archivamos. No mames. Yo, güey. O sea, Luego, cada que alguien menciona al licenciado Mancera, Que era a mí me regañan, él era el director del Banco de México. Dice, a mí me Miguel Mancera. regañan. Y mi Mancera. trabajo es que nadie mencione al licenciado Mancera. A partir de ahí, además en su oficina, esas grandes, en el edificio Guadiana. me imagino, el como de- edificio Guardiola. Guadiana. Ahí en 5 de mayo. En 5 de de mayo. 15,000 metros cuadrados. ¿no? Sí, no, Un y edificio además, precioso. El Muebles, escritorio, sí. los muebles de madera. Sí. Y se chingaron como si fuera el Tren Maya para hacer para hacer los 3 escritorios millones de y las árboles, paredes y todo. A partir de ahí, nos vamos a ser amigos, fijo. A ver, en esa época, ustedes lo recuerdan bien, las reservas se daban a conocer 3 veces al año. Las reservas Las internacionales. reservas internacionales del Banco de México se daban a conocer 3 veces al año. Hoy ya los medios de comunicación dicen, otra vez publicaron las reservas. A ver, ponlas donde El caigan. dato lo tiene todo el mundo todos los El días. dato sale todos los días. Pero en ese entonces era el día del informe de El informe de gobierno, la convención bancaria y el informe de Banco de México. 3 veces. 3 veces al año. 3 punto. veces al año se daban a conocer las reservas. Y valía madre. Ahora, Y era la de 8, además. claro, ahorita les voy a contar. La primera nota de 8 importante que yo escribí fueron las reservas de un año. Ahí les voy a contar. A ver, venga, la nota de 8 es la nota principal de un periódico. La que más caribotota. Estaba yo, pues que ya venía el informe. Un previo. En aquella época al Banco de México le gustaba, tenían, ¿cómo se llamaba este cuate? Es historiador. Torrent, Eduardo Torrent. El historiador del Banco de México le hacía los discursos a Mancera. Sí. Y entre más enredado y más complicado fuera el discurso, era mejor. Porque así nadie lo entendía. Así nadie le entendía. Todo el mundo decía, güey, ¿qué quiso decir? Oye, ¿Quién sabe? y decía, oye, ¿y le entendiste? Sí, para no parecer pendejo. Sí, sí, le entendí. No, ellos con la bancaria, oye, Como periodista decía, si por dónde te vas a ir, chicos, le ponías y el licenciado Mancera en negociación de la Comisión Bancaria dijo, Comillas se cerró. Y agregó. entonces pues, yo iba a ver qué aprendía y qué se me pegaba a que me enseñaran a leer los informes del Banco de México. O sea, yo veía cómo le hacía. Realmente era la única fuente que tenía por cubrir. Y una chava que trabajaba en la oficina de comunicación de Banco de México me dice, mira, se les cayó este papel. Y era la cifra de las reservas. No mames. Así. y esa fue la nota principal del economista. al otro día. Entonces, dije, vale madre. Ya, Va. la exclusiva. La nota de 8. Me habla Luis Enrique Mercado a mi casa. El director general del el director general del economista a las 6 de la mañana. Me habló el licenciado Mancera. Y yo, puta madre, para decir que la regué, que la inventé. ¿Que de dónde sacaste el empleo? O sea, era absolutamente cierto. Era bueno, porque sí, les decía que tu red, ya lo puedo contar, hace 40 años pasó eso. No, porque hace 40 años hubieras condenado a tu renta al cadalso. mínimo. Ya todo mundo, si hubiera sido delito, hubiera proscrito ya. Que tu red no tuvo nada que ver, pero era el que hacía los Tus discursos. reyes inocentes. Descuidó el papel. O sea, ahí estaba el papel. Que sobrinas, sobrinos, está mal que yo lo diga y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero Torrent firmaba artículos en la prensa mexicana bajo un seudónimo. Que era un hombre d'Artagnan. Bastante buenos, ¿eh? ¿Cuál era? Ahorita me acuerdo. Tenía un nombre Es que así ya como no de- me sube el agua al tinaco, compadre. No, pues es que hace muchos, estamos hablando de casi medio siglo. Sí. Estamos hablando de 89. Sí, O sea, pero ya. 1989. No, pues ya Pues, no, pero así, poca. cuando vemos el Enrique, puta, va a decir que inventé el número, que lo volé Y que te van a desmentir. y que me van a correr.
¿De dónde sacaste el número? Eso, y ya, eso. Porque nada más te equivocaste en los decimales. Le dije, ok, y ya la hice. Vas, amigo, Y vas. a partir de ahí me empecé a ganar el respeto en Banco de México y lo he cubierto desde 1988, que el economista nació 5 de diciembre de 88 hasta hoy. Sí, Entonces, ya de repente les digo, yo les voy a platicar las historias. oye, y luego, ¿qué otra fuente te dieron además de Banco de México? Era de esas y me fui diversificando, porque además... Yo te conocí cuando eras el terror en la Comisión Nacional Bancaria. esa es otra madre. Que era Comisión Nacional Bancaria por un lado Ajá. y Comisión Nacional de Valores por el otro. Yo Es la estaba en época la de que valores. conocí a mi compadre. Yo estaba en la de Valores. En esa época conocí a mi compadre y tengo que decir En la algo. CBB, CNB y CNB. En la CBB. No, hombre. Bueno, déjenme decir algo. Mi compadre y yo ya se acabó mi chamba. podíamos irnos al béisbol, Así podíamos irnos, salir, estar juntos el fin de semana y teníamos una regla de oro. Del viernes en la tarde al lunes en la mañana no hablábamos de trabajo. Qué buena Así es. fórmula. Entonces yo podía escribir empezaba apenas la columna o una nota que me iba a madrear a la comisión y podía haber estado con él comiendo. Ojo, mi cariño con Alejandro es tan grande que él es padrino de mi hijo Diego. Uy, Él es padrino o sea, de- no es compadre nada más de... Sí, no, Así de, sí de cariño, no, sí de cariño, pero es padrino como- de compadre Diego. sí. ¿Cuántos años que me lo has ocultado, Laureano? ¿Cuántos años y no me lo has dicho? Dame un beso y no te enojes, güey. Ya. Bueno, pero fuera de Pero cámara. ese es un tiempo que te puedes poner celoso. Bueno, tú síguele ya. O sea, tanta infidelidad. Vaya a la terapia. Conozco una doctora muy buena que los puede llevar a terapia. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego. Entonces, Eres el diablo. o sea, ahí empecé como a diversificarme. Les decía que uno de los que me había dado clases era Eduardo Fernández. Eduardo Que Fernández. fue presidente de la bancaria. Y después del CBB, de la Bancaria de Valores. Así es. Entonces, pues ahí empecé a jalar información y me volví el terror porque, pues es en memoria, principios de los 90s, Suena como Chinantín el privatizan mal los bancos. privatizan. Sí. Le daban el banco al güey que decía que iba a pagar más. Y luego le daban el banco y decían, y con esto me pagas. Ajá. O sea, los privatizan mal. Entonces truenan todos los bancos. Lo empezaron a pagar con crédito. Entonces yo tenía cabrón, buenos del mismo banco. contactos de eso. Y ahí fue donde me volvió el terror de la CNBB. Ujú, sí. Aunque déjenme decirles que alguna vez me habla el abogado de Carlos Cabal. Carlos Ándale. Cabal Peniche, Carlos Cabal Peniche, el que dueño de Banca Cremi. de banca, sí. Sí, Banca no. No. No, Él Banca compró- Cremi era el papá de Altagracia. Es Sí, cierto. es cierto. No. Cabal Cabal Peniche era de Peniche. Banco Unión. Banco Unión. Banco Unión, compra Banco. Me manda a llamar el abogado de Banco Unión, que ya falleció. Yo dije, puta, pues tengo que ir, es una fuente de información, vale, madre, vamos a ir. Vamos a ver qué pasa. Vamos, llegas con tu grabadora. ¿no? Y me dice, mire, no, yo nunca, esa es otra cosa, ahorita te platico de eso. ¿Grabadora Nunca o he pluma? tomado nota. Nunca, no me dejará meter mi compadre, yo no tomo notas nunca. Mira, No. No, Ni graba. Nunca tomo notas ni grabo. órale. No, pues Entonces me invita a ejercicio comer. de memoria. ¿Cómo se llamaba este abogado? Que luego fue abogado de Grupo Salinas. Que también era un priista destacado. Que no era Moctezuma. No. Viejo. Bueno, luego nos acordamos. Bueno, ahorita luego nos acordamos. Me dice que me invita a comer. Yo, bueno, pues voy a ir. Me dice, mire, don David, si fuera justo esto, yo le daría una iguala. Yo, así de... Y de Dice, pero déjame invitarle un vino muy caro y luego nos tomamos otro, porque sé que no me va a aceptar la iguala. Pero déjeme tomar de nosotros un vino muy caro y luego nos tomemos otro. Me dice, porque usted, cada que dice que yo soy un hijo de la chingada, aumenta la facturación de mi despacho. Y además sé lo que quiere el enano rencoroso. Cuando lo leo, refiriéndose a Eduardo Fernández. Bueno, yo creo que ya sé quién es, pero bueno. Roberto, ay, no me acuerdo. Roberto del Cueto Legaspi. No, ese es otro.
Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Pues estamos hablando del... No, de la historia. La historia, güey. Él tenía el pelo negro. Todavía, En esa imagínate, época. No tenía pelo, compadre. Imagínate. ahorita ya. Oye, compadre, déjame empezar la provocación. Los tíos financieros somos, por definición, pesimistas con respecto a la 4T. Críticos, no pesimistas, somos optimistas informados, cabrón. Críticos, No, son pesimistas. Un mezcal, por favor, blanco, güero. somos en el unión, pesimistas. y la botana, ¿no? Porque tiene Y ahorita abandonados. que hablas del Banco de México, Otra cosa, David. Otra coca de dieta, por favor. Otra coca de dieta. yo sostengo Mira, ahí está. Ay, gracias. que el Banco de México Es para acá. es una institución que fue colonizada por la 4T sin necesidad de una reforma constitucional. Tú y yo nos seguimos queriendo como siempre, pero difieres. Totalmente. Platícame. A ver, ¿qué es lo que ves positivo? Todos los que están en la Junta de Gobierno hasta hoy, que a todos los que están hoy en la Junta de Gobierno los propuso el de muy mala memoria, Andrés Manuel López Obrador, El generalísimo Don Tutupiche. el generalísimo Don Tutupiche, el peor presidente desde Echeverría y López Portillo. Ya con eso ya no tengo pedo, ya. Lo que digas es irrelevante. El peor presidente desde Echeverría y López Portillo. Ellos han respetado su mandato. Ellos no se dejaron capturar por López Obrador. Pero no sientes. Ninguno de ellos, ninguno de los que están en la Junta de Gobierno. O sea, ni Mejía, ni Jonathan Heath, Ese es Jonathan Lightspeed. Jonathan Laxgrid, o sea, ni Dalia, Dalia, ni ni Victoria Victoria, Rodríguez, mi prima. ni Cuadra. No, a ver, habría que recordar el caso de Esquivel. Gerardo Esquivel, Gerardo Esquivel, que sí era amigo de López Obrador. Y que va. y su esposa es la presidenta del INEGI. Otro órgano colonizado. Otro órgano que tú dices que está colonizado. No, es lo que digo. Sí, ¿no? está. En algún momento a López Obrador se le ocurrió la mamada, que no es otra cosa más que eso, que podían tomar las reservas de Banco de México. Eso, de acuerdo, lo dijo Gerardo Esquivel. Y Gerardo Esquivel le dijo en privado y en público, Que no era factible. Y eso no López se Obrador puede lo hacer. Y lo corrió. Lo creo. Bueno, ya no lo presentó. Él estaba cubriendo un periodo pequeño. 6 como meses, ¿no? De, un poquito más, sí, eran 6 meses. Como 6 meses. O sea, un un periodo tramito. pequeño. Estaba terminando un periodo de como De su antecesor. de su antecesor. Y tenía todo para que lo reelegirse un reelegieran. periodo de 9 años. Era para que reelegieron para un periodo. Se enojó tanto el general Don Tutupiche, como dice aquí mi compadre, Ahora sí, salud. Ahora sí, ya Salud, vemos más. compadre. que lo corrió. Sí, lo O sea, creo. entonces, esa es la mejor muestra de que no se ha dejado colonizar. Aunque la esposa sea A ver, una directora del pregunta. INEGI. Yo te voy a decir por qué creo que sí está colonizado. Así yo sé que aquí mi compadre, amigo, también se lo colonizan muy seguido. Pero No, eso güey, es lo que hace el proctólogo, ¿no? David es muy respetuoso de mis opiniones, pero piensa que tengo un problema De cuasi fijación. psiquiátrico. No psiquiátrico, En contra de la 4T. creo que le tienes demasiado odio a la 4T. Un tema de fijación casi sexual, No. ¿no? Imagínate pensar en Citlali y fijación Ay, sexual en la misma oración. Citlali Hernández, no mames. Ay, no O manches. sea, él dijo fijación sexual. Ay, no manches, no. Imagínate Sí. Citlali Hasta y sudé, fijación cabrón. sexual. Hasta se me bajó la peda. Pues ¿no? respeto a las mujeres. Pero a ver, si han bajado la tasa de interés de referencia cuando la inflación está lejos de estar controlada, lo que hacen es abaratar el costo de la deuda pública y se echan un rollo a ver, que según es para estimular la economía. A ver. A ver, Es esa que es la pregunta. ¿Tú cómo lo ves? el Banco de México decidió que la meta de inflación fuera 3% más menos 1 en 2013. Ok. El gran Agustín Cárcel lo decidió y la Junta de Gobierno. Dijeron que esta es la inflación meta. Si agarras la inflación de 2013 acá, prácticamente todo el tiempo ha estado ligeramente arriba de 4. ¿Sí? Entre 4.1, 4.2. Es decir, muy pocas veces la inflación ha estado abajo de 4. El objetivo. Hoy el discurso está altísima. Bueno, con López Obrador llegó al 8.
por la pandemia, y ahí Banco de México, Y por la guerra de Ucrania. y por se rompieron las calles, ahí Banco de México subió brutalmente la tasa de referencia. Ahí se les podría haber acusado de que la habían subido demasiado. Había llegó a La subieron a 11 y Tasa medio. a 11.5, O casi sea, la 12%. subieron y las bandas fueron rapidísimo, iban reunión, subiendo. Entonces pararon la inflación. Ese es el mandato del Banco de México, preservar la estabilidad de precios. Pero ahora lo hacen. Ahora, compadre, ¿te consideras anti 4T o pro 4T o ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Si no, Yo no, creo, no, les voy a decir. Cada vez que me encanta andar haciendo axiomas. Yo creo que no existen las políticas de izquierda ni de derecha. sino las correctas y las incorrectas. Sí. Existe el sentido común. A ver, Bueno, los tres financieros estamos por las políticas económicas correctas. El sentido común. A veces hay políticas económicas correctas, con López Obrador pocas, pero hay correctas. A ver, dijiste pocas. ¿Cómo cuál sería de esas pocas? Déjame acabar mi argumentación en lo que pienso. Si no se Déjame acabar mi argumentación en lo que pienso. Las oficinas de Banco de México con madera del Tren Por Maya. ejemplo, se mantuvo la autonomía de Banco de México. Yo ahí no concuerdo, pero está bien. En buena medida por la posición de los miembros de la Junta de Gobierno. Dos, hicieron milagro los secretarios de Hacienda para que la deuda no se desbordara. Y ahora, Disculpo, pero ahorita. si no se hubieran tratado de parar y no hubieran estado en su secretario Gabriel Llorio en el sexenio pasado refinanciando deuda, Bueno, eso hizo gran hubiéramos terminado como Echeverría y López Portillo. Correcto, pero para allá López Obrador eso quería. Sí, de echar la casa. Ahora sí, sea, Gabriel Llorio sí he de decir que fue un gran estratega para ir pateando el bote. Y lo patearon suficientemente. Entonces, esas son de las buenas. Siempre creemos que los partidos políticos son iguales. A ver, Echeverría, López Portillo y Carlos Salinas, los tres eran del PRI. Sí, Eran totalmente diferentes. sí. Cedillo, ese no sé si era del PRI. No, pero él llegó al PRI. Era alienígena, ¿no? Él llegó al PRI. Era alienígena. O sea, él llegó por parte Los del priistas PRI. lo odiaban y lo odian. Él Por llegó eso, pero a lo que por un voy es a planeta eso. Que extraño. no importa tanto cómo llegan y por qué llegan al gobierno, sino lo que hacen en el gobierno. Es un gran papel. Yo sí veo que Claudia Sheinbaum no está haciendo las mismas cosas, o sin pendejadas, Claro, de López Obrador. O sea, Correcto. no está haciendo las mismas pendejadas de López Obrador. Déjame documentar. argumentar. Vamos a argumentar. López Obrador dijo que había que hacer el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y Interoceánico, y reprivatizar y reestatizar la electricidad. la electricidad. Todas esas decisiones no generan un crecimiento económico. No. A ver, cuando una burbuja, se ¿no? gastaron 6,000 millones de dólares, más de 6,000 millones de dólares, en comprarle Iberdrola unas plantas que ya producían energía eléctrica. Y ya estaban viejas. Deja eso, producían energía eléctrica para CFE. La misión de la CFE es producir energía eléctrica. Y ven a las plantas. No aumentaron un solo watt la capacidad de energía. Hubiera sido mejor que se hubieran puesto a hacer redes de transmisión en el sureste o en el occidente de la No República. trajéramos el Que hubieran desmadre que metido tenemos 6,000 ahorita. millones a eso. No Hoy traíamos vemos- el desmadre que hoy tenemos. Hoy vemos que la Secretaría de Energía pues, no está con esas mamadas. Y está, oigan, ¿cómo le hacemos para poner más energía? Para que regresen los. Y para que a los privados, nosotros vamos a sacar con el todavía no 54 y vamos a hacer. Pero todavía no tienen claro cómo hacerlo. Esa es la bronca. Porque están nosotros- los radicalosos Sí, o que sea, dicen, no, ni madres, todos los pequeños battles que todo mundo lleva dentro, pero sin las 28 casas, esos cabrones sí siguen insistiendo en que el Estado debe de partir y repartir y no se ponen de acuerdo en cómo garantizar la inversión privada. aquí lo que está, o sea, el acercamiento es totalmente diferente. Vamos a. Si tú ves el Plan México, el 54% de lo que quieren meter al Plan México
es en el sector de energía. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué necesitas el sector de energía? Porque hoy, como decía el sexenio pasado Coparmex, si tú quieres poner una planta industrial, no solo es que te digan que va a haber energía, o no solo es que levantes el switch y hay energía. Yo pongo la planta para crecer. Voy a poder crecer. Y eso no se logró el sexenio pasado. Y yo tengo más o menos confianza de que se logre esto. Ok, Porque estamos en mejores condiciones. estamos hablando de que tienes una confianza crítica, Sí, claro. bajo observación. No es un chairo de corazón como tú crees que es tu compadre. A ver, Ya le estoy amarrando. Para mí Yo no creo que David para muchacha. No. Para mí, La otra vez me lo dijiste, cabrón. No. eso te lo digo para tenerte contento. A ver, vamos a pensarlo así. Durante el periodo neoliberal, la economía crecía 2.4% en periodo anual. Promedio anual. En promedio anual. Era como llegar al quinto partido en el Mundial. Ya Nunca dices, hemos llegado al quinto partido. todo para afuera. Siempre. Entonces, traigan otros porque no sean menos pendejos. Y traigan a otros. Y nos eliminaban en el cuarto partido. Ponemos el cambio de modelo y llega López Obrador. O el Obrador, como le puse el otro día con Sergio Negrete en el radio. Le dijimos que es el Obradorato. El obradorato, gran definición. Porque Llega el sigue Obradorato. funcionando. Y con el Obradorato, el crecimiento promedio de la economía, en estos 7 años del Menos del Obradorato, 1%. menos del 1%. Eso Pues fue quiere decir 0.6%, ¿no? que ya no solo no pasamos a la segunda ronda, que estamos Sino que nos perdiendo quedamos en la el tercer partido. En una de esas, Sí. ya ni siquiera en la Entonces, capital. ¿cómo se va a juzgar al gobierno de la presidenta Sheinbaum? Si por lo menos regresamos a crecer al 2.4%. Pues si eso sucede, que yo no creo que suceda, pero Yo no bueno. lo veo. A ver, compadre, porque quiero decirles que, ok, la Secretaría de Energía está volteando otra vez hacia los capitales privados, nacionales y extranjeros para que le entren. También Pero, con los trenes privados. ¿cómo hacer para que los capitales privados entren cuando, mira, más allá del Banco de México, que ya sé que no estás de acuerdo conmigo, hay un hecho incontrovertible de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está completamente copada por la 4T con el acordeón y con todo el rollo? Entonces, tú a un inversionista le dices, oye, invierte en energía. Y entonces él dice, oye, pues las reglas de la Secretaría de Energía están a toda madre y todo. Pero si yo llego a un litigio por alguna cuestión, pues estoy en manos del ministro Abelito y de la ministra Burra y del ministro Chicharrón. De la ministra Terian, para no decirle Burra, y del ministro Chicharrón. El Chicharrón no es tan malo, ¿eh? Bueno, ¿está bien? El ministro Abelito y la ministra Terian, sí, no, nomás. La ministra Pirata, que tiene que examinar sus emociones. O sea, pero ¿a poco era muy bueno la pasada? No, pero había un sistema de jueces que tampoco eran perfectos, pero jueces profesionales que dentro de todo el problema de corrupción y todo el rollo, podían detener en los juzgados y resolver cosas que ahora van a llegar necesariamente a la Corte, que además la Corte tenía 2 salas para poder paliar Pues nada la más carga ayuda. de trabajo y ahora nada más es en pleno. Entonces, ¿cómo decirle a un inversionista, oye, güey, vente para México? O sea, más allá de la inseguridad y de todo, el tema de seguridad jurídica, compadre. A ver, ¿Cómo los convences? ¿Cómo les dices, güey, mira, Pon tu cuando lana. ves que con esto y se acaba de sistema dar a judicial? conocer que durante el año pasado la inversión extranjera fueron 41,000 millones de dólares. Y que además lo relevante ahí en esa historia es que sí estamos teniendo buenas cifras de inversión extranjera, pero básicamente la reinversión de utilidades. El 70%, El 75%. 98% de acuerdo con Coparmex. Gracias, compadre. Ok. En esta cifra del año pasado, las nuevas inversiones subieron al 18%. O sea, hubo un incremento muy importante de las nuevas inversiones, de gente nueva que llegó a México, que no es reinversión de utilidades. Pero sigue siendo poquito. Del 12 al 18. o sea, hay un avance déjame notable. meterle ruido al Chicharrón y no al ministro Chicharrón.
Resulta que esta cantidad, que son un poco más de 7,000 millones de dolarucos de inversión directa nueva, no la que abren, pues es muy cercana, si no es que casi idéntica, a la cantidad que los mexicanos invirtieron afuera. Sí. O sea, también quiere decir que pues los mexicanos no le terminan mucho de creer a México, ¿no? Dicen, güey, pues aquí está de la burger y me llevo a España, me llevo mis negocios a Hay una Japón. reserva de que me estoy sintiendo demasiado gobiernista. Digo, También tiene que haber un punto. Una empresa mexicana busca dónde ganar más. Es como que dijeras, no, pues los pinches bancos españoles no confían en España porque vienen e invierten en México. pero Y luego BBVA México mantiene BBVA España. una O empresa, sea, a veces, si fueran empresas que se van de México, o sea, si Bimbo dijera, a la chingada me voy de México, Cemex, o me voy de México y toda mi inversión, o Slim que dijera, ya me voy a invertir en... Slim no se va a ir porque es el principal prestamista del gobierno. Por eso, pero eso es lo que voy, ese es mi punto. Si se estuvieran yendo de México, Pero, güey, se fue Iberdrola, se fue Wrangler, se fue... Digo, a ver, aquí, a ver, con el negocio que le pusieron a Iberdrola era muy bueno. Samsung está como con ganas de irse. Samsung está con ganas de irse. Ahora, a ver, Iberdrola mató vivo en Nissan viernes. se fue. Le compraron Está bien. fierros en 16,000 millones de dólares y se llevó esos 16,000 millones de dólares a Brasil. Oye, ¿y cómo se llamaba ese? Hay energías renovables. A energías renovables que, no México, podías en México. que México Que no era podías hacerlo. que México era pionero y punta de lanza en energías Le compraron renovables en un hace 8 sobreprecio años. de 40% en relación al valor de mercado de plantas viejas. Esa fue la O sea, le chingadera. compraron unas plantas viejas, Carísimas. carísimas, para que Bartlett, que es una de las peores vergüenzas de este país, y debería darle, Sin lugar a dudas. o sea, no debería haber Chairo que se respete, Que no le mentara la que madre. no le metan a la madre Bartlett. Pues no, Y lo volvieron un dios. no, bueno, la presidenta Carmen termina Salió diciendo que a era decir- funcionario. Oiga, es que el fraude del 88 de Salinas. Sí, pero todos tenemos algo oscuro en nuestra vida y Bartlett defendió la energía. Ok, Ah, ok, está bien, ¿no? A O sea, ver, la pregunta sería, ¿defendió la energía? O defendió pero sus eso dijo la negocios. presidenta, yo creo que no. Lo cierto es Defendió que sus el tiempo que negocios. estuvo en la CFE Bartlett se perdió la capacidad de generación, distribución y almacenamiento. ¿No? Hay almacenamiento de energía. La de Zacarías, güey, está re No, buena. gracias. O sea, esa es la realidad. No hay otra realidad más que esa. Está bien, está bien. Pero bueno, Coincido a ver, contigo ya, que las políticas no son de izquierda o de derecha, las políticas públicas, incluyen de energía, monetaria, de crecimiento y de promoción de inversión. No hay políticas que sean de izquierda o de derecha, sino las adecuadas y las correctas en ciertos momentos. no, y ahí estoy de acuerdo con David. Ahora, pregunta, provocación. ¿Qué opinas, cabrón, de este gasto que se trae, que es uno de los grandes logros que presumen, de estar dando becas a todo mundo? Estamos hablando cosas equivocadas. Digo, porque eso nos está costando No. 1.500.000 millones de dólares. Pero piensa en algo más grave que eso. Hoy una familia de 4 miembros, madre soltera, hijos chiquitos, Adolescente que Y abuelos, suman como 30,000 pesos al mes. con eso la libran. Se dedican al Raskin Ball. Claro, al Raskin Ball. Sí. O sea, a rascarse los huevos. No hay esa ilusión de decir, Al Raskin Ball, güey. ya te la voy a Al robar. Raskin Ball, o sea, o sea, no voy a salir Me a coloco de trabajar, portero. voy a ser trabajadora doméstica, voy a ser chofer, voy a obrero. No, ¿No? Raskin Ball. porque ya la armaron y lo que haga, Bueno, y eso es, lo que haga por fuera. Y esa ya la saludo, cabrón. No mames. y eso es pernicioso, compadre. y esa ya A la ver, vimos. Esa, deporte nacional. Bueno, la El vimos Raskin con Ball. Echeverría y la vimos en y la vimos en Argentina Argentina. con Perón y la vimos Y con Kirchner. Y con También es un Fernández. momento con los laboristas británicos. no, con los laboristas A ver. británicos. Cuando en las elecciones de Milei, es que habría que ver esa historia.
No había familias que decían, no, ese Milei es un desgraciado, me van a quitar el apoyo social y voy a tener que trabajar de 9 a 5. Sí, cabrón. Pues sí, así es la vida, ¿no? Porque además esas ayudas generan un efecto pernicioso. No solo que tienes lana y no trabajas, sino que no quieres trabajar en la economía formal. Dices, ya de 9 a 5. No mames, pues mejor. Paga sus 40 horas. compadre. Entonces, Bueno, mi ley sí, ya para echar mis huevotes. vean ustedes lo que está pasando con la economía informal. Desde 2009, que la economía informal estaba en el 59%, había venido bajando, poquito, Y ahorita subió a... el 53%. En los últimos 2 años, ya ven el 55% otra vez. Pero Marat Bolaños, el secretario de Trabajo, dice, ¡no, hombre! Si antes estaba en 59, que nos vamos a preocupar cuando está en 59, y considerando que para formalizar la economía se aventaron la cosa esta de los trabajadores de plataformas. El Didi. Bueno, la ley Rider mexicana. Entonces, pero la ley Rider no le sirvió para parar la caída del empleo. Le sirvió para un reporte nada más. ¿Para qué va a servir ahora la jornada laboral de 40 días? México, para que los políticos digan que hicieron mucho. Bueno, pero para cosas importantes no va a servir. A ver, compadre, teníamos que desarrolle. No, teníamos que decir esto porque los sobrinos de los tíos financieros son gente inteligente, son antichairos. O sea, muy ponzoñosos. A ver, recuerda algo. Que para ser chairo de corazón hay que ser pendejo de nacimiento. Pero bueno, compadre. Gran axioma. No, ya ven que ya me dedico a hacer los axiomas. Axioma del padre del análisis superior. A eso voy. A ver. Está genial. De aquel chamaco de 22 años que yo conocí en El Economista, ahora, ¿cómo y por qué nace el padre del análisis superior? Que tienes haters por todos lados, pero tienes amantes también por otro lado. El nombre del padre del análisis superior, y voy a contar la verdadera historia. Bien. Un chiste privado entre Ciro y yo. Entre Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva y yo. Ciro Gómez Leiva y yo. Saludos a Ciro. Siempre hemos estado, nunca hemos sido muy amigos en lo personal. O sea, no es con quien me voy a comer o... Hay una buena relación, chingón. Pero profesionalmente somos como Brady y Gronkowski. Ok, se necesitan. Sí, o sea, y jugamos muy bien. Juntos. Garrincha y Pelé. Garrincha y Pelé. Otros. Butragueño y Maradona. Oleg y Lole. Xavi Alonso y Godzilla y Motra. A ver, vamos a hacer un timing, voy a ver. Va a su rancho. No voy a hacer. Es que debe decir, voy a enviarte el aviso. A ver, compadre, entonces en tu vida, ¿quién es Xavi Alonso y quién es Leo Messi? No importa. No importa. No importa, o sea, no te quiero comprometer, si eres un gran periodista. No, lo que es lo que producíamos juntos. Cada quien por su lado es muy bueno. Pero Ciro y yo juntos, nos potenciábamos. Ciro es normalmente muy serio, muy acartonadón. Yo no era cartón, pero es muy serio, muy puntual, digamos. Muy estructurado. Y tú eres más... y yo soy muy desparpajado. Muy disruptivo. No le dan a Ciro Gómez Leiva, no le da esta beta humorística, explosiva. Conmigo le salía. Un día estábamos grabando. Eso es un gran mérito que le saque. De hecho, cuando dejó de hacer el noticiero, dijo algo que no se le va a agradecer mucho. Dice, lo difícil a veces era aguantarnos la risa después de nuestras discusiones. Porque siempre nos estábamos riendo. O sea, siempre a uno de los dos se le ocurría algo para picar al otro. Pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho de este gesto de Ciro. David, ¿pero qué te estás diciendo? Lo del padre del análisis superior, no sabemos cómo. No, yo no lo recuerdo. Me dijo así como en uno de esos, David, ¿qué es esto? Le dije, me dijo, ¿por qué dices eso?
Porque soy el padre del análisis superior. ¿Se te ocurrió en ese momento? Nunca se me había ocurrido antes. Y funcionó mucho. Anécdota. Al poco tiempo, Ernesto Rivera, el director del grupo Imagen, me dice, oye David, ¿qué te parecería? Porque empezamos a funcionar, empezamos a jugar con eso, Ciro y yo. Porque si veíamos que algo funcionaba, o sea, era muy como Viruti Capulina, o sea, Los tíos financieros. los tíos financieros, ¿cómo se llamaba? Tintán Tintín y Milú. Así es, Romy, Domi. Romy Domi. Tintán Y su canal Marcelo. Tintán hacía las películas con el mismo equipo porque nunca las pensaba. O Pedro Infante y Jorge y Negrote. Mantequilla. Y O Jorge Negrote. iban cambiando. Entonces, con Ciro siempre iban cambiando. Teníamos una regla, Ciro y yo. Él no sabía qué iba a decir yo de un tema. Ok. Entonces, normalmente se sorprendía cuando me oía. O sea, normalmente se sorprendía cuando me oía en las cosas que decía y en el tono que las decía. Entonces, llega Ernesto Rivera y me pregunta, dice, oye David, ¿y si le cambiamos de nombre a tu columna y le ponemos análisis superior y a tu programa de radio le ponemos análisis superior? Y de ahí salió uno del padre del análisis superior. Mira, a ver, hay un gesto de humildad del padre del análisis superior. Bueno, que la gente lo ama o lo odia. A ver, no fue un arranque de genialidad, porque la genialidad la llevo todo el día. Se acabó el momento de Mauricio, te lo dejo. Se acabó el momento de humildad. Un breve momento de humildad. Mauricio, te lo dejo, güey. Brillo, un segundo de su humildad Te lo dejo. y se perdió en el ánimo portentoso del David. Oye, a ver, pregunta, ¿qué se siente esa parte de que tienes haters, haters que te hatean, pero cabrón? Y por otro lado, gente que, Sí, hay que mucho te pendejo en la vida. Así lo hay mucho. Sí. No, a ver, Pero ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿cómo lo llevo de que hay haters y que hay quien me ama? ¿Cómo lo llevas? Para mí, muy pocas opiniones son importantes. Muy pocas opiniones son O sea, importantes. no te, ahora sí, ya. Alguien me puede decir, eres lo máximo, Y tampoco es importante. quiero tomarme una foto contigo. No me conocen. Y si alguien te dice, eres un pendeje, tampoco me conoce. Es buen punto ese. Si acaso conocen al personaje de la televisión, del radio, Pero no te conocen a ti, no David. me conocen. Entonces, las opiniones que me interesan mucho son de la gente que me conoce y que me quiere. Y me alcanzan los dedos de una mano para decirte cuáles. Órale. Y tú estás en esa lista, dicho sea de paso. O sea, Sam, tú, mi papá, Kim, y párale de contar. Y entonces yo soy el viejo tío Ale, o sea, soy el tío del análisis superior. Sí, claro. Porque además mis hijos te decían el viejo tío Ale. Bueno, déjale en tío, porque lo Y, vieron. y todavía no estaba viejo, güey. No, bueno, entonces el requete viejo, Lo dejaron güey. de ver un tiempo y luego entonces decía, eres el nuevo tío El nuevo Ale. tío Ale, pero yo Entonces, estaba viejo, güey. pero entonces decía, no, entonces eres el viejo tío Ale. Oye, O sea, no es muy importante la opinión, no te clavas. ni para lo bueno ni para lo malo. Eso está chingón. O sea, Eso es ni una para- lección de vida. O sea, ni para lo Lección o de sea, me vida. importan esas opiniones nada más. Porque la gente que no te conoce no opina de lo que ve. Y opina con base en su prejuicio. Compadre, Yo aprendí, nada más déjame, he aprendido algo para contestarle en Twitter a los pendejos que te echan bronca ahí. Busco al que sea más relevante y le mando una mentada de madre o un albur así grosero y con eso se apagan. conoce, apagan. Compadre, Bueno, yo lo que hago en Twitter o en X, lo que hago es Consejos del señor Moss. No, Bien. como entrenamiento. Los Robinson. raperos se entrenan para hacer sus raps haciendo skit en la calle. claro. Entonces yo, Los boxeadores para en la mejorar sombra. la dialéctica, Hace sombra. me agarro un pendejo traumado, chaparro, gordo, feo, y que presume que come tamales, Que que vive en la casa de su mamá. le dan tamales en plato de cartón. Y me lo agarro de pendejo. Y ya con eso. Sí, pero él cree, Un chimbán. o sea, ellos creen que me van a insultar cuando hablan
de mis hijos o de estos. La verdad es que no. No me importa lo que digan. O sea, pero tampoco lo muy bueno que me digan. Está bien. Unos taquitos. Compadre, Unos taquitos, sí. Sí, cómo no. vamos cerrando. Ahorita A mí, pedimos- me prometieron que me iban a ¿Cuáles alimentar. son los mejores tacos? Los de Sodero y los de o de Covacheros están buenos, cualquiera de los dos. ¿Suadero ¿Suadero qué? o covacheros? Tipo Villamelón. Villamelón. Vecina con longaniza. A mí de verdad esos. A mí Y de también. suadero. De suaper. Uno y uno. Sobrinas, sobrinos, uno y uno. Dos, uno. No, uno de covachero y uno de suadero Y Suadero. otro de suaper. otro de suadero. Sobrinas, tráigame uno y uno, por favor. Sobrinos, vayamos cerrando, compadre. Como le dirías a cierta persona querida, ve cerrando, mi amor. Vamos cerrando, compadre. Que ya se nos acabó la hora. ¿Ves futuro? ¿Le ves futuro a este país con todo lo que está pasando? A ver, yo creo que hay algo que es fundamental. Este país nunca ha estado bien. No, No hay una sola pero oportunidad. nunca había estado tan mal. No lo comparto. Nos gobernó Echeverría. Sí. Nos gobernó López Portillo. Estuvo de- Par de hijos de su chingada madre. ¿Nos gobernó López Obrador? A ver, sí. Igualito. A ver, si Luis Enrique Mercado, que Dios lo tenga en gloria, Jefe querido. decía que los que nos dedicamos al periodismo financiero deberíamos tener un altar a Echeverría y a López Portillo. Porque Porque antes de ellos, no se hablaba nada de la prensa financiera no era Ay, relevante. Y ahora yo digo, cuando me invitan a dar conferencias, cuento esa historia y digo que yo ya hice un tercer nicho, a López Obrador. Claro, porque tenemos un chingo. O sea, que renació al periodismo financiero, dice. Claro, porque Los los temas repotenció. financieros se volvieron mucho más Lo importantes. repotenció. O sea, los temas financieros se volvieron muchísimo más importantes. O sea, siempre sobrevivimos. A ver, otro axioma, ya que estoy en el día de los A ver, axiomas. día de la acción. El buen gobierno estorba poco. Sí, El mal gobierno estorba mucho. sí. ¡Viva la libertad, carajo! Te vas a mi ley, güey. ¡Me voy a mi ley! Despide, compadre. Pues así estamos aquí al final de estos tíos cantineros. Salud. Gracias por invitarme. No, la verdad, Quiero, compadre. David, Te la quiero. verdad está en que qué anécdotas y sobre todo enfoques que aunque no podamos estar de acuerdo son enriquecedores. Porque sabes qué? A ver, solo los fanáticos que creen No que escucha. saben la verdad, Exacto. que tienen la verdad, son pendejos. Del lado que sean. Si son de derecho, son A ver, de tu izquierda. pregúntate, a Si ver. son del PRI o de Morena o de Te voy a Movimiento echar una Ciudadano, lista. son pendejos. Ahí te hago una lista. Entonces, lo que se tiene que hacer es hablar más y oír ¿Te a puedo los otros. comprometer? A ver, ¿Traes ¿qué anillo? opinas? No, a ver, ¿qué ¿Te vas a opinas? hincar? No, pero tú sí. ¿Qué opinas de Ferris de Con? No empecemos con No, digo. mexicanos en las manos. A ver, ¿qué opinas del Tres Leches del Bienestar? Otra vez, los radicales de un lado y del otro son los pendejos. Cualquiera que diga, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo, y todos los demás chinguen a su madre, está pendejo. Porque una Te lo o compro. sea, La verdad nunca está en ninguno de los extremos. a ver, es que Estoy no de es- acuerdo. la vida no es blanco y negro, No. es un chorro de tonos de grises. Es matices. Entonces, a veces, cuando alguien dice, no, es que la 4T lo es todo, güey, no es todo. O que dicen, es O no es el nada. movimiento de la nación. O sea, yo sí creo que hay que mantenerse Juan, moderados y juzgando los hechos por sus características, no juzgando los hechos desde donde tú crees que es lo correcto. Sobrinas, sobrinos, el Padre Real y Superior, del cual me honro profundamente en ser su carnal. lo ha dicho Nos y vemos. yo coincido. Pero espera, antes de que termines, Ya, cabrón. Tú ya cuéntales quieres una ponerte historia de nuestra vida que es muy vergonzosa. Es un placer confuso. agarraron en un motel. No. Esa no nos da vergüenza. Ustedes saben, sobrinas, sobrinos, que yo soy un neoliberal con Tomás. Y David Páramo también lo es. Más de liberal todavía. Y hemos recordado cuando hace 30 años
cantábamos juntos, guitarra en mano, canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. ¿Y saben qué? Se la sabe. A ver, pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué hiciste eso. Un día, cuando empezamos a ser amigos, Alejandro, ya como José José, ya en tono José José, sacó su guitarra y empezó a cantar así de... Siempre que se hace una historia, se habla de un beso de un niño de sí. Y yo, que también estaba José José en ese entonces, que me pongo a cantarla con Me él. la sabías todas. Todas me las... A ver. Bueno, déjame contarte otra historia. Sí. Un día, vino Mercedes Sosa a México. Sí, claro. Y yo había comprado boletos. Por alguna razón no pude ir. Le digo a mi compadre, oye, compadre, ¿puedes ir? Dice, puta, pero voy saliendo del trabajo, ni pedo, voy a ir de traje. Y le digo al día siguiente, oye, ¿y te sentiste mal de traje? Todos iban. Porque era un día entre semana en el auditorio. Dormida Alfonsina vestida de mar. Sobrinas. A ver, Sobrinos. échate una. No. Dale tu mano al indio, dale que te haga bien. Adiós. Dale tu hermano el indio, que él te la mantenga junto con Adiós. tu bebé. Gracias, bye. Gracias. Ay, Dios mío. Gracias.